Hey, pero ¿qué pasa, Cotrencito o Cotrencita? Soy Cotrenzo y hoy justo vamos a hacer algo muy especial, y es que voy a reaccionar a una partida ultra antigua, ¿vale? Desde hace mucho tiempo, incluso antes de que crease este canal, que este canal ya lleva 3 años, ¿eh? Pues justo antes de crearme el canal y todo esto, vamos, lleva muchísimo tiempo, ¿vale? Y es una de mis primeras partidas de Pokémon Perla, creo que incluso es la primera totalmente, bueno, totalmente no creo, porque todo el mundo ya sabe que todo el mundo borra partidas de Pokémon, ¿vale? Pero sí que es una de las primeras partidas que he tenido en Pokémon Perla, y hoy vamos a reaccionar justo a esa partida ultra especial que, mirad, está registrada en el Pokémon Battle Revolution, o si no ya ni la tendría, creo que la tengo, pero en el PC y no sé dónde estará, pero bueno, la tengo en algún lado. Y esta partida es especial, ¿vale? ¿Por qué, Cotrenzo? Pues es porque justo esta partida la rellené en sí con Pokémon sacados de la R4, que ya sabéis eso que es. Pues bueno, la R4 es un cartucho, ¿vale? Para Nintendo DS, en donde vienen muchos juegos, y pues ahí puedes poner cheats, y yo les ponía cheat, y aquí vemos el equipo Pokémon que me puse en su momento, que después obviamente, a ver, esta partida la registraron mejor en 2017 máximo, yo creo. Pues en 2017 la había registrado y aquí tenía estos Pokémon, ¿vale? En el equipo, pero después los cambié. Y mirad, aquí de primera en el equipo Pokémon, que para quien no los haya fijado, está basado en el equipo de rojo, ¿vale? El de, bueno, con el que luchas en Pokémon Soul Silver, Gold, Pokémon Oro, Plata y Cristal al final en el Monte Plateado. Y mirad, aquí está un Charizard que él tenía, pues yo lo tengo a nivel 100 y encima Shiny más, vamos, un poco más esto, y es que no me dejan ni tenerlo en la partida. Encima se llama Ash. Bueno, ahora que me acuerdo, en verdad este Pokémon me lo saqué de una de esas partidas que la gente comparte para que tú te las descargues y las pongas en, bueno, en un juego, ¿no? De Pokémon en sí, te pongas a intercambiar Pokémon. Pues por lo que se ve se lo saqué a ese, y tenía aquí al Charizard a nivel 100, que encima Ash Ketchum, venga, Ash no tiene tantos, yo creo que, bueno, al mismo equipo que el rojo, ¿no? Y aquí está Venusaur, que por cierto, a ver de dónde se ha conseguido, en pareja de guardería, el 6 de septiembre de 2015, ¿vale? Esto, como no es mío, me lo creo en sí. Estos Pokémon seguramente me los pasé encima en esos momentos, en 2015 por ahí. Pues mira, aquí está Charizard, que los ataques, bueno, aquí vemos sus ataques y tal, pero yo creo que no importará mucho. Y mirad aquí qué ataques tenía: lanzallamas, girofuego, cuchilla, colmillo ignio. Aquí está Venusaur con somnífero, hoja afilada, látigo cepa o doble filo. Pero bueno, no me voy a poner a ver todo el movimiento, o si no aquí nos tardamos una vida. Aquí está Blastoise Shiny, que mirad cómo es su Shiny. Es, vamos, no sé si a vosotros parecerá muy bonito, a mí la verdad que sí, que mejor que muchos es, ¿eh? Y mirad, aquí está el Blastoise supuestamente Ash, que mirad, tiene estos ataques, madre mía, hidrobomba, Dios. Bueno, aquí está un Pidgeot, que el Pidgeot tiene justo, no tiene vuelo. Yo creía que tendría vuelo, de ataque. Y aquí está el Pikachu, que este no es Shiny, porque este es amarillo totalmente, esto no es Shiny. Y aquí está Snorlax. Bueno, había hecho un parón, aunque vosotros no lo habréis visto, de yo que sé cuánto, en verdad. Y madre mía, era porque me había ido a comer. Pero mirad, estábamos aquí en Snorlax, y ya aquí, bueno, ya está, ya aquí termina el equipo que tenía yo. Vamos a entrar en las cajas, eso ya sí que va a ser impresionante en sí. ¿Por qué, Cotrenzo? Pues porque, mirad, ya aquí empieza lo duro. Aquí un Grotlel que está puesto con, bueno, el Pokéhex ni nada, ¿vale? Está hecho con los cheats de la R4. Es que vais a ver de qué año era. Yo digo de 2013, ¿eh? Pues de 2014, 25 de marzo, que para quien no sepa, cumplo año el 27 de marzo, así que era 2 días antes de mi cumpleaños, que en estos momentos cumplía yo 12 años, es decir, este Pokémon lo he conseguido con 11 años justo, vamos. Y después decía, a ver, está encontrado a nivel 5 en la ruta 201, vamos, me imagino yo. Bueno, me imagino yo, no, porque si hubiese puesto la Gobera sería el starter, y esto se ve que lo he conseguido en este Pokémon, bueno, en este Pokémon Perla, no en otro Pokémon Perla. Pero mirad, esto, vamos, 25 de marzo, el mismo día, este está capturado ahí. Pero típico que me he puesto que el Pokémon aparezca en la ruta, Un Lugia a nivel 16, pero ¿esto qué es, por favor? Decía el 25 de marzo de 2014, Lago Verás, encontrado a nivel 4 y lo llevé a nivel 16, que lo habría usado en yo que sé qué. Yo hoy en día no usaría un Pokémon de estos porque, vamos, ¿para qué vas a usar un Pokémon así? Vamos a ver los movimientos por curiosidad. Llamarada, onda certera, bola sombra y trueno. Bueno, esto se lo puse yo con las MT porque tenía todas, pero Dios mío, mira, un Sumarich, esto, mira, por la Pokéball esta, ya os digo yo
que es del Safari, ¿vale? Vamos a ver en info del Pokémon, a ver. Bueno, está capturado por mí. Ay, y sí, Gran Pantano, ¿vale? El Safari. Este también, el 30 de noviembre de 2013, el otro. Uy, Dios, chicos, el 30 de noviembre de 2013 yo tenía 11 años. Madre mía, qué tiempos. Esto creo que... Bueno, lo capturé cuando estaría en sexto de primaria o cosas así, ¿no? A lo mejor. Que para quien no sepa, eso es un grado en sí de cuando tienes 11 años justo. Después pasa a secundaria, ¿no? En el instituto. Pero ese sería ahí, creo. Bueno, aquí hay otro que es el mismo, es del Gran Pantano. Y aquí Primeape. Que este lo capturé en el postgame en sí, en la isla del postgame. Que es Primeape aquí, ¿no? Uy, es súper raro, no me imaginaba así. A ver, info del Pokémon está capturado por mí, obvio. Ey, ay, Dios, chicos, me equivoco al... Mira, notas. 2014, 17 de febrero, unos días antes era en esos momentos San Valentín, ¿eh? Ruta 226, tenía yo toda razón. Y nivel 51 y ahí se había quedado, no lo usé más, ¿eh? Vamos a ir a la siguiente caja, que en la siguiente caja no tenemos nada. Pokémon Yoto. Uy, 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 uy. Esto ya tiene historia, ¿eh? Esto me lo conseguí justo con la R4. Mira, hasta tengo la Master Ball ahí. Lo capturé con la Master Ball y no le puse más, EO Abby. Esto me lo había conseguido en una partida inglesa, seguro. Y lo capturé en la ruta 201. La ruta 201, para quien no lo sepa, es justo la ruta de delante de tu casa, ¿eh? El 12 de marzo de 2014, vamos, faltaba bastante para mi cumpleaños, ¿eh? Pero bueno, a ver, siguiente Pokémon era un Suicune, lo mismo. Ruta 202, esta fue en la ruta esta de por arriba de Ciudad de Arena o Puebla Arena. Y aquí me lo encontré a nivel 4 y lo llevé a nivel 22. Esta a mí me sorprende porque es como yo llegué a subirle tantos niveles, ¿no? Pues bueno, me lo capturé ahí en 2014 y en 12 de marzo, vamos. El Baturtu, y esto sí que fue, mira, huevo obtenido, ¿eh? Espera, notas de entrenador. Uy, 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 que me voy. A ver, primero movimientos, giga drenado, hierba lazo, golpe roca y corte. Que no se note que viene de un torre raya evolucionado y todo, ¿eh? Bueno, casi un huevo de ellos, porque por eso ha salido con tantos ataques ahí. Bueno, la verdad es que 10 de 10 este Turtwig yo lo tendría otra vez en mi partida, pero no se puede sacar, ¿eh? De aquí ya. A ver, el 25 de julio de 2013, intercambio. Lo intercambié. Huevo obtenido, ¿eh? Ah, no, intercambio, huevo obtenido el 17 de febrero de 2014. Pueblo Sosiego. Huevo eclosionado. ¿Esto qué es? Por favor. A ver, por lo que se ve, lo tuvieron, el huevo fue obtenido el 25 de julio de 2013 y había eclosionado en Pueblo Sosiego el 17 de febrero de 2014. Estuvo un año incubado en uno de mis equipos. Dios mío, este es fuerte, ¿eh? Y tiene el Turtwig este espesura. Vamos, y tiene estos ataques. Vamos al siguiente Tartle, este lo capturé. Vamos, segurísimo en el Soul Silver, ¿eh? Y me lo pasa aquí, ¿no? Uy, pues no. Ruta 207, 31 de mayo de 2015. Esto ya es en 2015. Ahí tendría yo 13 años justo. No, sí, 13 años justo, porque es 2015, yo soy de 2002, pues 2 años menos, ¿no? Y pues como cumple en marzo y este mayo. Encontrada a nivel 6, esto ya os digo yo que me lo conseguí con la radio esa que existía en sí en el Pokégear. Bueno, existía y todavía existe, ¿no? Y este Pokémon ya está, me lo capturé ahí, que no está con R4 ni nada. Y aquí tenemos a un Machamp, que para quien no lo sepa, los Machamp son mis Pokémon favoritos porque tiene una cosa muy especial en el Pokémon amarillo. Tenía una habilidad que solo se veía ahí y ya está. Y yo, al escuchar eso, me encantó ya el Pokémon, ¿no? Porque decían que estaba chetadísimo. Pues mirad, lo capturé en sí, me imagino que como un macho, porque tiene nivel 53. Bueno, encontraba nivel 53 en ruta 226. Este es justo en las islas, bueno, islas. Es que no es una isla, ¿vale? Pero es como si fuese un añadido, ¿no? De Sino en sí, en donde hay más ciudades, y pues ahí hay esta ruta y conseguí ya un macho que lo evolucioné, que tiene estos ataques. Madre mía, que ataque más bueno. Este está subí a nivel 100 con caramelos raros y estos ataques se los puse yo con una MT, ¿eh? Ya lo digo yo, segurísimo. Pero bueno, vamos a perdonarnos que era ya hay un niño pequeño, ¿no? Y vamos. Pero mira, aquí tenemos a un Pidgeotto Shiny, que no se note dónde lo conseguí, ¿eh? 27 de marzo de 2014, justo en mi cumpleaños, de encontrar a nivel 50. Madre mía, por favor, y no evolucionó a Pidgeotto. Madre mía, ahí que no se note también que son Porcheatse. Mirad, aquí tiene estos ataques bastante buenos, la verdad. Bueno, es que también son ataques predeterminados, ¿eh? No se los puse yo. Ya aquí Tortigua, este Blastoise, para quien no lo sepa, lo usé en uno de mis retos, ¿eh? De Pokémon X, que justo pues usé a Tortigua, ya lo habréis visto, el reto de... Me puedo pasar la liga Pokémon con Blastoise.
pues ahí me usé a este Blastoise y mirad, aquí está en julio de 2012, 27 de julio, este fue mi primer, creo, Pokémon en sí, en Soul Silver como tal, de que te daban a elegir entre Squirtle, Charmander y Bulbasaur, justo tras terminar en sí, pues la liga y tal, por lo que yo recuerdo. Y este fue de mi primera partida totalmente, porque la primera partida yo solo borré la partida que tenía el juego cuando me lo compré, ¿no? Y después ya eso lo gané y nunca lo borré más, que por cierto, creía que Soul Silver salió en 2012, pero si aquí pone que es en 2012, yo me acuerdo que el Soul Silver lo compré 2 años por ahí después de salida, vamos. Pero mira, aquí está Tropius capturado en Hoenn, de mi partida de Pokémon Zafiro original en sí, una de mis primeras partidas segura, a ver cómo se llamaba. Mira, José, pues sí, era una de mis primeras partidas. Aquí está Marshop, que esto, quien no lo sepa, pues yo, para completar la Pokédex, por así decirlo, porque en verdad tampoco la quería en sí como completar, no me vino a la cabeza el completarla ahí entera, por tener ya ojos de Game Boy Advance, bueno, al menos el Zafiro, ¿no? Y me pasé aquí, mirad, de eso en 2014, me pasé a un Mudkip, aquí también me pasé al Trico y aquí el Torchic. Y los tres, por lo que recuerdo, a ver, es que esto es de un huevo eclosionado, vamos. Pero los tres lo conseguí a partir de eso, de sin evolucionar, ¿vale? Y lo evolucioné aquí, pero no lo llegué a evolucionar más. Y mirad, es que se me pasan los Pokémon más especiales. Jirachi, que no es el del Pokémon Channel, ¿vale? Ya, Jirachi de GameStop. Bueno, eso quien esté en Estados Unidos y tal sabrá de que es una tienda. No, yo me imagino que será de ahí, porque GameStop yo tampoco sé muy bien. Ay, mira, 27 de marzo de 2014, justo en mi cumpleaños, cuando cumplía ya 12 años, lo celebré, parece, poniéndome en el Pokémon Perla aquí un evento de un Jirachi. Madre mía, y a ver, el siguiente Pokémon era un Cealeo a nivel 45, no sé cómo no evolucioné. Uy, nivel 44, y ahora a nivel 45, esto 230 me lo capturé en el postgame, por así decirlo, ¿vale? Del Pokémon Perla, Diamante y Platino. Y aquí está un Totodile en Ciudad Rocabelo de huevo tenido. Esto me lo cogí, ¿vale? Del Realigator que tengo yo en sí en el Soul Silver. Y aquí se llama encima legendario. Se ve que había yo roto un poco el nombre que le puse a esto, porque para ponerle legendario y después que no haya legendarios. Mira, aquí está uno de mis MTO o creo MOs. A ver, sí, tiene surf, treparrocas, fuerza, cascada. Esto lo usaba yo solo para MOs. Y a ver en qué fecha lo cogí. Ya es mío, José. Y lo conseguí el 1 de julio de 2013 con nivel 26. Y bueno, yo me imagino que no sería un Psyduck, vamos. Si no lo sería y ya está, pero me imagino que no sería porque ahí se pueden capturar a Golduck a ese nivel, creo recordar también, ¿vale? Así que me imagino que no será ninguna evolución. Y aquí, mira, cielo, Shiny, 0. Esto es muy triste, que no tenga yo... No, mira, aquí hay un Pokémon de mi hermano, por lo que yo recuerdo, pero no que era mío, era de mi hermano y que se lo estaba yo entrenando, creo. Ah, pues no, es mío. Abby se llama, es la partida inglesa. Y mira, encontrar a nivel 5 en el lago, verás, es el starter, y aquí están los ataques normalitos, ¿no? De Pimpla. Y a ver, en el siguiente 10, 11, ¿todos están vacíos o qué pasa aquí? Yo creía que había más Pokémon, Uy, mira. A ver, 18 tenemos ahí a Pokémon ya especiales, no lo miréis, te los tengo que racionar todos juntos. Mira, aquí está Carbaña, esto es del Gran Pandano, pues mira. Bueno, no lo he contado antes creo, pero no lo conté muy bien, ¿vale? Lo que ya había pasado aquí era que quería el Pokémon Zafiro, creo que en esta época, en 2013 justo no lo tenía porque me compré la Game Boy Advance. Que fue justo esta, me costó 40 en su momento y era bastante barato para... en sí ya haberse pasado en esos momentos de moda y todo. Y yo vi en una tienda, recuerdo, en mi ciudad, vamos, que vi el Pokémon Zafiro solo a 3 euros, ¿sabéis? 3 euros que es, con eso de normal te dan yo creo que para 3 patatas grandes en sí. Bueno, en España en verdad en otros lugares os valdrá más barato o menos, pero bueno, es muy barato, ¿vale? Para ser un videojuego encima de Pokémon y encima en una época que ya los juegos en sí también se vendían muchas veces de coleccionismo y tal, ¿sabéis? Pues yo estaba muy ilusionado y bueno, lo típico de que quieres ya, yo que sé, tener también Pokémon de esa región y tal, ¿no? Y te ponías ahí a conseguir a Pokémon de otra región y pues bueno, lo que hacía yo era o verlo en internet o más bien siempre era en las radios a Pokémon, ¿no? Y me lo pasaba de una partida a otra, pues así. Mira, aquí me conseguía el Carbaña, muy feliz estaría. Ese 2013, 23 de julio. Ese Staraptor, vamos, yo siempre en todas mis partidas de Pokémon Verla y tal me consigo un Starly.
Eso parece una religión o algo, pero casi siempre me elijo ahí, me consigo un Starly y la evoluciona a Staraptor en la cuarta generación. Y en este caso fue creo que mi segundo sería, porque creo recordar que antes de esta partida justo tenía también otra partida de Pokémon Perla y que la acabé borrando. La partida que sí que no borré fue eso, como dije antes, el Soul Silver, ¿no? Pero ahí teníamos a mi Staraptor, que vamos a ver los ataques. Este sí que lo merece. Mira, Bocajarro, ya me lo esperaba. Pájaro osado, despejar y vuelo. 2 MOs y 2 ataques buenísimos, ¿vale? Porque estos ataques, para quien no sepa, a ver si sale aquí. Bueno, aquí no sale el daño que hace, ¿eh? Bueno, estos tienen de lo típico potencia 120, porque recuerdo era potencia, ¿no? Se llamaba así. Y después los otros de precisión tienen de normal pues 15 o no sé, algo así. Mira aquí este Whopper que lo conseguí. Obvio que en Gran Pantano, vamos, por la Pokéball ya se intuye. Y aquí está Groudon. Esto sí que me lo pasé el Pokémon de joven, bueno, de Pokémon Zafiro. Y yo no sé cómo me llegaba a pasar Pokémon así de fuertes. Bueno, Pokémon así de fuertes, ¿sabéis? Pokémon que ya están evolucionados y tal, y que los podría usar en esa partida para cualquier cosa, ¿no? Pero no sé cómo me lo llegaba ahí a pasar al juego este, y yo no tenía ninguna copia de Groudon ni nada, y me lo llegaba a pasar, ¿eh? Y mira, aquí está un deal que este es de joven también, vamos, en 2014, a ver, esto me habría pasado el mismo día, ¿no? 2014, 15 de mayo, sí, el mismo día. Mira, esto, 7 de enero de 2008, intercambio, juego obtenido en 2014, vamos, esto es más que obvio que no me lo he conseguido yo en 2008, ¿vale? No sé cómo cómo he llegado a tener un Pokémon de 2008. Seguramente sería porque la fecha de la Nintendo ya estaría ahí cambiada y tal, ¿no? Aquí tenemos a otro Primate y aquí a un Wingull de joven que viene de Bruno. Justo una partida que me creé ahí y ya está. Y seguramente la borré al cabo de la primera medalla porque puse el nombre normal, ¿no? El que tiene de serie, por así decirlo. Y mira, aquí está Skorupi de el Gran Bandano, vamos. Y aquí está un Pinsir conseguido también como el Primate y también el Machamp en el postgame de Pokémon Perla y Diamante y Platino. Aquí tenemos a Maril, que lo conseguí el 30 de noviembre de 2013, finalizando 2013. Y mirad aquí, esto lugar lejano, esto me lo conseguí, ya os digo yo, en Soul Silver, pero eso pone lugar lejano. Y lo peor es que fue por la radio, vamos, porque me acuerdo yo que estos Pokémon siempre los ponían. Aquí está Dustock, que lo conseguí en Bosque Vetusta. Heracross en el Valle Eólico, esto se consigue pues en los árboles, ¿no? Poniendo la miel, vaya. Aquí está Amarich en Gran Pantano, Vivarel también. Y aquí ya empieza otra vez, vamos a ver el último ending, la última caja, porque ya es la potente. Mirad, después está el equipo. Aquí está una caja con legendarios Shiny, que si os habéis enterado en silla de antes, pues no debería ser una sorpresa. Los conseguí con Chat, mirad, nivel 23. Eso, vamos, en sí es muy difícil conseguir un cosa así. Tienes que o hacer glitches o... Vamos, ruta el 25 de marzo de 2014, antes de mi cumpleaños, Aparentemente encontraba nivel 23 y ahí se quedó. Y a ver cada que tenía esta cosa. Garra dragón, poder pasado, ciclón, cara susto, madre mía, vaya ataques, ¿no? Bueno, aquí tenemos el Alligator, que es de Ash, del mismo que tenía el equipo de Red, ¿no? Y que me lo llevo. Aquí tenemos a un Yanmega Shiny, que también está capturado, obviamente. Mira, el 25 de marzo de 2014. Este está capturado poniendo los códigos, esos de que te aparezca un Yanmega en la hierba. Aquí tenemos a Kiraba, este me lo pasé en Soul Silver y lo llevé a nivel 100 con un Jet que te subía ahí los niveles hasta el infinito, pues así, decía hasta el nivel 100. Y mirad, el 2015, el 2 de abril, ahí me creé una partida con la R4, me imagino, y puse yo al Kiraba, bueno, al Cyndaquil, ese Shiny y todo. Mirad, Giratina de Ash, este no es mío, este es la otra partida, el 6 de septiembre de 2015. Aquí tenemos a Mew, que también es de esa persona, ¿vale? Y Ogre, que es también suyo. Madre mía, este, a ver. Joven, este se le había pasado de... Bueno, este también, de Poké Esmeralda, Zafiro o Rubí. Yo creo de Esmeralda, Totalmente por el nivel 70 del Kyogre. Aquí tenemos a Latias, que es lo mismo. Arceus, a ver si se lo consiguió de... Mira, evento Pokémon. No se lo consiguió con la flauta azul, ¿vale? O azul, o como se llame la flauta esa. Después aquí tenemos a Cameroon, que está a nivel 100 y es de él. Esto, a ver, será de joven. Pues no. 2015, vaya guardería, el 5 de septiembre de 2015. Y este Cameroon había nacido como un número justo el 6 de septiembre de 2015 en la ruta 202. Madre mía, no había tenido que esperar tanto como mi Turtwig, Aquí tenemos a Groudon, que es lo mismo, vamos, que Kyogre. Wailord también, está a nivel 100, Flygon, Shiny, todos, Blaziken. Y aquí empieza otra vez mi Rayquaza. ¿Qué te ha parecido justo? A ver,
¿Qué te ha parecido esta partida de, vamos, del siglo ahí? Catapum, por así decirlo, de que ya llevaba muchísimo tiempo y menos mal que la tenía aquí guardada para hacerle vídeo y que se quede para la eternidad, pues en mi canal a fin de cuentas, ¿no? Y nada, yo espero que te haya sido interesante y gustado el vídeo. Recuerda suscribirte al canal para aprender mucho de Pokémon y sigue viendo más vídeos en mi canal para divertirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.